El tema ahora es diabetes insípida. La palabra diabetes, de acuerdo con su origen etimológico, significa una condición que pasa a través de algo. Ese término lo emplearon los primeros médicos griegos para considerar la alteración donde el ser humano eliminaba grandes cantidades de orina. Por el tipo de prácticas médicas antiguas, al probar el sabor de la orina, los enfermos podrían ser identificados con orina de sabor dulce, que entonces por la relación con miel se les llama mellitus, o sin sabor el dulce, entonces se le llama insípida. Posteriormente fue posible identificar que la diabetes mellitus está relacionada con el exceso de azúcar circulante en la sangre, que en su filtración urinaria arrastra un volumen líquido mucho mayor, causando que las personas orinen muy seguido y en grandes volúmenes. Existe también otra enfermedad que puede tener la capacidad de causar una eliminación excesiva de agua sin relación al exceso de azúcar en el cuerpo. En esta enfermedad está alterada la respuesta de control orgánico del agua. De forma natural, existe un equilibrio entre la cantidad de agua presente en nuestro cuerpo que diluye las sustancias contenidas en su interior. Al momento de disminuir el nivel del agua, las sustancias en su interior producen un cambio de concentración, se hace una mayor concentración, que en receptores especiales van a estimular el mecanismo de la sed para la ingesta proporcional. Ante la ausencia de una ingesta inmediata, el cerebro va a producir entonces una sustancia que actúa en el riñón para reabsorber parte del agua que se está filtrando y retener de esa forma un volumen hídrico para tratar de compensar el desequilibrio acuoso que se estaba manifestando. A esa sustancia, por causar disminución de volumen urinario, se le conoce como hormona antidiurética. La diabetes insípida se relaciona con alteración en la producción cerebral de esa hormona antidiurética, o bien también con la deficiencia en su acción a nivel del riñón. De esta forma permite su clasificación entonces como de origen central o cerebral cuando hace falta la producción a nivel del cerebro, o bien a nivel periférico cuando falta su acción a nivel de los riñones. Así entonces existen alteraciones cerebrales o renales que la pueden motivar. Una alteración adicional es la de tipo psicógeno, donde el enfermo consume cantidades excesivas de agua, haciendo entonces disminuir su producción de hormona antidiurética. Esta enfermedad es relativamente rara por no estar bien documentada en los casos donde posiblemente no se detecta por fallecer los pacientes en unas etapas tempranas o bien puede ser confundido con otro tipo de cuadros. De acuerdo con los reportes confirmados y los pacientes controlados, se establece la posibilidad de tener 3 casos por cada 100,000 niños, con un ligero predominio de los varones sobre las mujeres. En sus dos tipos, tanto la central como la periférica, las causas pueden ser identificadas como de origen congénito, o sea, que vienen presentes desde el nacimiento, por alteraciones en la formación de estructuras relacionadas con la liberación de la hormona, como la falta de desarrollo en la región especial que la produce, deficiencia también en su circulación o bien alteraciones genéticas específicas para poder elaborar la hormona. Entre las causas adquiridas son las lesiones o enfermedades que afectan la producción o la liberación de la hormona antidiurética, como las infecciones dentro del cerebro, cerebrales, traumatismos o golpes en el cerebro, cirugía o tumores de esta misma región. Se refiere que no se logra identificar una causa específica y entonces se le llama idiopática entre un 20 al 50% de los casos de origen central. De igual forma, para las alteraciones renales, dentro de las causas congénitas se pueden tener malformaciones como riñones poliquísticos, anomalías moleculares genéticas específicas para no responder a la hormona antidiurética. Ya entre las adquiridas pueden existir entonces infecciones como la tuberculosis renal, la insuficiencia renal, la anemia de células falciformes que pueden llegar a cursar con este cuadro. El momento en que se manifiesta la enfermedad es variable, de acuerdo con su causa particular. En los casos adquiridos son más frecuentes en las edades de los 10 a los 20 años. En las alteraciones centrales de origen genético pueden presentarse antes en las formas recesivas y después del primer año de vida, las formas dominantes, mientras que las de origen renal genético
suelen presentarse en la primera semana de vida. Cuando el niño manifiesta esta enfermedad, perderá la capacidad de regularizar su flujo urinario y empezará entonces a tener volúmenes urinarios incrementados, que en ocasiones no pueden ser distinguidos por los padres ante el empleo de pañales superabsorbentes y fabulosos, o bien por no tener la observación de los hábitos de la micción en el niño. Esta pérdida de agua por el riñón permite entonces eliminar una gran cantidad de líquido, favoreciendo así entonces la concentración especial de una sustancia en su interior, que es el sodio, que al modificar la proporción va a estimular el mecanismo de sed de una manera normal. Así, luego la siguiente manifestación en el niño será sed frecuente e intensa que le obliga a tomar volúmenes excesivos de líquidos al día. Cuando el niño es recién nacido, la cantidad de leche producida por la madre no es suficiente para cubrir estas pérdidas, causando entonces así llanto constante e irritabilidad inconsolable, que en ocasiones justifica al médico que revisa al paciente recomendar como primera medida complementar su alimentación con fórmula, descuidando la condición de tener que cuantificar el volumen ofrecido para ya ir sospechando el cuadro. En caso de no cubrirse la demanda de líquido necesario, el niño entonces tendrá un cuadro progresivo de deshidratación que en una edad muy pequeña va a desarrollar fiebre de difícil control por los medicamentos o bien por los medios físicos. Y además, la desproporcional concentración elevada de sodio puede causar un daño a nivel cerebral, generando la aparición de convulsiones. Si se prolonga el cuadro sin mejorar en forma lenta, el exceso de sodio puede dejar secuelas con déficit mental o incluso puede llegar a producir la muerte. En otras ocasiones, cuando el niño es mayor o se recomienda el aporte adicional de agua, la cantidad ingerida de nutrientes se verá desplazado ahora por el exceso en el consumo de los líquidos, que esto luego se expresa como una deficiencia en el desarrollo de su peso y de su talla. Por lo tanto, es un cuadro que debemos también sospechar en niños que tengamos este tipo de deficiencia en su desarrollo. Estos cuadros son de una instalación progresiva. Los padres de familia deberán de tomar en cuenta, para poder sospechar de la enfermedad, que el cuadro se manifiesta por orina aumentada de frecuencia y de volumen, una sed constante con consumo abundante de líquidos, cuadros recurrentes o repetitivos de deshidratación, además de una dificultad para notar que el niño tenga incremento en su peso y en su estatura. Es posible que se dificulte sospecharlo en su inicio por manifestar cuadros a base de falta de apetito, náusea, vómitos, irritabilidad con llanto frecuente y sin consuelo. Los niños menores de 2 años tienen mayor riesgo de los cuadros de deshidratación, dada su imposibilidad de acceder libremente a la ingesta de los líquidos. Con la información del cuadro al médico y los datos de la exploración física que él realice, se podrá entonces o podrá sospechar el cuadro para justificar la realización de algunos estudios ya especiales, o bien entonces ya conseguir el envío al subespecialista relacionado con ese tipo de enfermedad, que es el endocrinólogo pediatra, para considerar su estudio y su tratamiento, además de evaluación asociada con el neurólogo o neurocirujano o nefrólogo pediatra, de acuerdo a la causa con la que sea relacionada, de tipo central, a nivel cerebral, neurólogo, o bien de tipo periférico, a nivel del riñón, con el nefrólogo. Debe ser valorado también por el psicólogo los casos donde se suponga una causa de tipo emocional que motive entonces la ingesta excesiva de los líquidos. El cuadro puede ser confundido con otras patologías que causan algunos de los síntomas ya descritos. Deberá descartarse como dato principal o importante la diabetes de tipo juvenil, que es la diabetes mellitus juvenil. Sus complicaciones más significativas incluyen muerte por estado de choque sin recuperación, un daño cerebral expresado con retraso mental y convulsiones. En caso de contar con alguna enfermedad renal que se asocie al cuadro, se deberá considerar como complicación la posibilidad de evolucionar hacia insuficiencia renal en un tiempo futuro.
Ya por las complicaciones desarrolladas en cada situación específica, podrá ser necesario tener una asesoría adicional por los especialistas en rehabilitación, ¿no? Y el nutriólogo. La deshidratación puede complicarse formando un émbolo en la arteria renal que en forma secundaria será motivo de la insuficiencia renal aguda. Se recomienda a los padres de familia, para poder detectar esta enfermedad en sus inicios, que comprueben la cantidad de líquidos que puede estar tomando su hijo, asociado con la revisión y la cuantificación de orina en el transcurso del día. Si ambas condiciones son excesivas, amerita la valoración médica inmediata para su estudio y su tratamiento. Ante la incertidumbre de estas alteraciones presentes, siempre conviene una valoración temprana. Bien, esperamos que el tema haya despertado interés. Si ustedes quieren compartirlo y pasárselo a sus amigos, familiares o vecinos, pueden enviar este enlace a través de sus redes sociales e invitarlos a que, si están interesados en conocer más artículos relacionados con la atención o conocimiento de enfermedades de los niños, que se inscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, no olvidando activar su botón de notificaciones para recibir la información cada vez que se publique un nuevo video. Por lo demás, solamente me resta agradecer su atención, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.